Mi nombre es Emilio Martí y estamos, recuerden, en Matemáticas en la FINES. Hoy nos convoca un tema muy importante dentro de quizás de los últimos tópicos que nos toca trabajar en Cálculo 1, que es el criterio de la primera derivada. Para esto vamos a trabajar este tema con unos diagramas, pero antes de eso necesitamos recordar por lo menos qué representa la derivada. Recuerden que tenemos muchas interpretaciones, tanto matemáticas como en la parte de economía, pero en la parte netamente matemática, recuerden que la derivada de una función evaluada en un punto representa la pendiente de la recta tangente. Tengan cuidado porque cuando uno pregunta qué es la derivada, a veces los alumnos responden es la recta. Y recuerden que la derivada lo que me entrega es un número, y ese número representa la pendiente de la recta tangente. En simples palabras, uno tiene una cierta curva continua, que es un dato importante para efectos de calcular la derivada. Uno se ubica en un cierto punto, en un punto A, tiene coordenadas, decimos A, f de A, y en ese punto uno traza una recta de tipo tangente. Esta recta tiene una pendiente, y esa pendiente es simplemente la derivada. Esa en el fondo es la interpretación rápida de lo que representa la derivada en matemáticas, la pendiente, la recta tangente. Claramente después vamos a analizar la idea de variación, tasa de crecimiento, razón de cambio, pero inicialmente la derivada es la pendiente, la recta tangente. Con esta definición y con este recuerdo de lo que es la derivada, vamos a analizar el criterio de la primera derivada. Y para eso vamos principalmente a trabajar con dos tipos de curvas, que son las clásicas para este tipo de conceptos. Pensemos una gráfica de esa forma y una gráfica de esta forma. Ya. Rápidamente, yo creo que sin saber mucho, vamos a poder decir que justamente en ese punto obtenemos lo que se llama un mínimo y local. Entonces aquí dos cosas importantes. ¿Por qué es un mínimo? Porque es el valor que se encuentra más abajo en toda la curva. No hay ningún valor bajo él que sea más pequeño, por tanto es el mínimo de esta función, que podría ser fácilmente una parábola o un sector o un pedacito de quizás una cúbica, ¿ya? ¿Por qué local? Porque todos los trabajos y todo el concepto de derivada está ligado con límite. Límite es una aproximación y las aproximaciones son tendencias. Así que en general todos los teoremas, los corolarios, las conclusiones que uno saca en términos de derivadas se basan en términos locales, o sea, en sectores muy pequeños de la función. Por eso, en un sector muy pequeño de la gráfica, ese punto es justamente el mínimo y se llama local porque estamos trabajando en un sector muy específico, no en su totalidad. Si fuera el más pequeño de la función completa, que para este caso claramente también funciona, podríamos hablar fácilmente de lo que es un mínimo global. Por ejemplo, las funciones cúbicas tienen principalmente mínimos y máximos locales, porque la función posiblemente en algún momento suba y vuelva a bajar. Y cuando vuelve a bajar, los valores que están bajo este valor específico son más pequeños y pasaría a ser el más pequeño de un sector, pero no de la gráfica completa. Y en este caso, la misma idea, justamente en ese punto conseguimos lo que se llama un máximo local. La misma representación del caso anterior, por lo menos en forma conceptual. Local, porque es el más pequeño en un sector, puede ser global si es que es el más grande de la función en forma completa. No sé, por ejemplo, el valor absoluto tiene un mínimo global y un mínimo local, porque justamente en 0, 0 la función se nos abre y ese punto es el más pequeño de toda la gráfica. No existe ningún valor que se encuentre bajo ese punto. Por lo tanto, es local y viendo la gráfica se convierte en global, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, antes de ese máximo local en un punto cualquiera por aquí? Si nos vamos a la definición que acabo de mencionar, aquí yo fácilmente podría graficar una recta tangente justamente en ese punto. Yo sí lo podría hacer también en otro punto quizás muy cercano a él, de la gráfica, ahí yo también podría graficar otra recta tangente. Ahora, esas dos rectas tangentes y todas las rectas tangentes que se encuentran justamente en esa altura hacia la izquierda,
son rectas tangentes que, si ustedes se dan cuenta, son rectas tangentes crecientes. O sea, van en aumento. ¿Eso qué significa? En términos muy simples, que si son rectas crecientes, por propiedad de pendientes de recta, tenemos pendientes positivas. Si me concentro en valores hacia la derecha de este máximo local, y me concentro, por ejemplo, en 2 puntos específicos, estas son las rectas tangentes. Por ejemplo, esa dice que están ahí. Esas 2 rectas tangentes también tienen pendientes. Y son rectas de tipo decrecientes. Pero recuerden, acabamos de decir que la pendiente, bueno, aquí rectas decrecientes, con lo cual tenemos pendientes negativas. Acabamos de decir que la pendiente de una recta tangente, no es una recta cualquiera, es una recta tangente, está representada por la derivada. Así que al decir que estas rectas tangentes son de tipo creciente, porque la función empieza a subir, ¿cierto? Tenemos pendientes positivas, y decir pendientes positivas es equivalente a decir derivada positiva. Y el mismo caso, en el lado derecho del punto, estas rectas son decrecientes, y decir rectas decrecientes significa pendientes negativas, lo que es equivalente, lo dijimos ahí, a que nuestra derivada es negativa. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, antes del máximo tengo pendientes positivas, después del máximo tengo pendientes negativas. Así que este valor representará un máximo local si en un intervalo desde A hasta B, suponiendo que este es el punto B, la derivada es positiva, y en un intervalo del tipo BC, o sea, hacia la derecha, tenemos derivada negativa. Así que cualquier cambio de derivada positiva a derivada negativa nos produce en algún momento un cierto punto, un cierto valor, en donde tenemos pendiente igual 0, lo que nos indica que ahí estamos en presencia de un máximo local. Así que en resumen, para esta figura en particular, ese punto es un máximo local si antes de ese punto las derivadas son positivas y pasado ese punto las derivadas son negativas. Ese cambio de signo en la derivada implica un cambio de signo en la pendiente. Y ese cambio de signo en la pendiente nos asegura 100% que ese es un máximo de tipo local. Ese es parte del criterio de la primera derivada. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Pasado este punto, que le voy a volver a llamar B, voy a poder graficar rectas de tipo creciente, lo que nos da pendientes positivas. Y pendientes positivas implica derivadas positivas. Recuerden, son derivadas positivas porque son rectas tangentes. Y la recta tangente tiene su pendiente, que es la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente está representada por la derivada. Antes de este punto, que gráficamente ya sabemos que es un mínimo, tengo rectas, y estas rectas tangentes son todas con pendiente negativa. Decir pendiente negativa es equivalente a decir derivadas negativas. Entonces, en resumen, si tengo una derivada negativa en un intervalo de la forma A, B, o sea, antes del B, en un cierto punto A por acá, por ejemplo, y si tengo derivada positiva desde el mismo B hacia un punto C, que podría ser fácilmente ese, en el transcurso de pasar de derivada negativa a derivada positiva, que en el fondo es lo que está pasando aquí, ahí tengo derivada negativa, derivada negativa, derivada negativa, derivada positiva, derivada positiva. Este traspaso de pasar de derivada negativa, en algún momento voy a tener derivada 0. Y después voy a pasar a cambios de signo, derivadas positivas. Cuando tenemos este cambio de derivada negativa a derivada positiva, estamos en presencia de un mínimo local. Este, en resumen, es el criterio de la primera derivada, que nos asegura para signos de la derivada existencia de máximos o existencia de mínimos. Entonces, si paso de derivada positiva a derivada negativa, sería esto, derivada positiva, 0, derivada negativa, este traspaso de más a menos me asegura un máximo, y este traspaso de signos de pendientes negativas o derivadas negativas, derivada 0,
derivada positiva, en ese transcurso de ese signo, en algún momento la derivada es 0, y ahí estamos en presencia de un mínimo local. Este, en resumen, muchachos, es lo que representa el criterio de la primera derivada. Nos asegura la existencia de un máximo y un mínimo solamente analizando los signos de la derivada, de más a menos o de menos a más, ¿ya? Bueno, espero que lo hayan entendido. Vamos a ir más adelante a hacer algún par de ejercicios. Un abrazo a todos, que estén bien.